días, hermanos. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática. Ahora estamos en el tercer trimestre del año 2023 y estamos iniciando el trimestre con el estudio del libro de Efesios. En el libro, en la cartilla de estudio 3 en 1, que trae el libro auxiliar, el título es El mensaje de la carta a los Efesios y Él es nuestra paz. Y en la introducción del libro de los Efesios, en la introducción, antes de iniciar con la lección número 1, dice Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Todo este trimestre estaremos estudiando el libro de los Efesios, que es un libro corto, es una de las cartas de Pablo precisamente a los habitantes en la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Esta es una de las cartas que se denominan en el Nuevo Testamento las cartas paulinas, o sea, escritas por Pablo, el apóstol Pablo. Y este día estamos concentrándonos en el título de Efesios, una carta colmada de Cristo, y es parte del capítulo número 1, de la lección número 1, que se titula Pablo y los Efesios. Así que hoy estaremos viendo Efesios, una carta colmada de Cristo. Pero como siempre, hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, los voy a invitar a que tengamos una oración. Inclinemos el rostro reverentemente ahí donde nos encontramos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponden y que solo tú mereces, porque solo tú eres digno, así como el Cordero también que fue inmolado de antes de la fundación del mundo es digno, y toda la honra y la gloria sean para ustedes y para tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias porque podemos comenzar un nuevo trimestre estudiando la epístola a los Efesios, que trae lecciones sobre cómo vivir en tiempos difíciles, pero también nos dice que en Jesucristo, que es el centro de la epístola, encontramos nuestra paz, porque Él prometió esa paz que solo Él puede darnos. Señor, perdona nuestros pecados. Sabemos que te fallamos a cada momento y te rogamos que seas con nosotros este día y siempre. Todo esto te lo rogamos y además que tu Espíritu Santo esté con nosotros en el estudio de este día. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la epístola a los Efesios, y lo que me encanta porque también para finalizar el trimestre pasado vimos que el Apocalipsis realmente es una epístola también de Juan, pero es una epístola universal, es un libro eh, profético, pero estaba dirigido universalmente a toda la iglesia y por eso nos ha llegado a nosotros. Pero vimos al final del estudio del mensaje, de los tres mensajes cósmicos, que Jesús era el centro del libro de Apocalipsis, que de hecho en inglés se llama la revelación de Jesucristo. Pues ahora en este pequeño libro, en esta pequeña carta de únicamente 6 capítulos, encontramos que también Jesús es el centro de este libro. Y vamos a ver exactamente este día, Efesios, una carta colmada de Cristo. Este día jueves 29 de junio. Y realmente, hermanos, al comenzar la lección, eh, encontramos que nos lleva a un versículo en Efesios 1, 19 y 20. Vamos a leer primeramente esos versículos, pero luego los voy a llevar a través de un viaje a través de la epístola, rápido, a través de la epístola de Efesios, donde podamos ver que realmente es una carta colmada de Cristo. Entonces vamos a ver ahora Efesios 1, 9 y 10. Efesios 1, versículos 9 y 10, y leo en la versión Reina Valera del 60. De hecho, todos los versículos que vamos a leer posteriormente son de la versión Reina Valera del 60. Y leo en el versículo 9, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien,
Nuevamente, esto hace referencia también a que estamos en una dispensación que es el tiempo del fin. Y ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, en estos 6000 años, distintas dispensaciones, pero estamos acá de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios tiene los tiempos establecidos, tiene su calendario el Señor, y Él sabe cuándo ha dispuesto que sucedan las cosas. De hecho, en el cumplimiento de los tiempos, Jesús vino hace 2000 años. También era el cumplimiento de ese tiempo, y ahora estamos en el cumplimiento de los tiempos finales. Y acá en Efesios, el apóstol Pablo le está diciendo a los habitantes de Éfeso, que en este tiempo iba a reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto también es una referencia a todo lo que estudiamos en los mensajes cósmicos, los 3 mensajes cósmicos, de que estamos en el cumplimiento del tiempo final. Estamos en los tiempos del fin, pero ese no es el tema de este día. El tema de este día, eh, Pablo dice acá en la lección, presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en él, en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Esta es una transcripción de otra versión de Efesios 1:10. Y dice que así lo hizo al crear la iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino para señalar a los poderosos, a los poderes malignos, que el propósito supremo de Dios está en marcha. Entonces, la dispensación de los tiempos, Dios tiene un plan, pero nuevamente volviendo al tema central de este día, Efesios es una carta colmada de Cristo, y eso lo vamos a ver. De hecho, en esta carta tan corta, tan pequeña, y la verdad es que fue hecha una epístola para ser leída en las casas, realmente, aparte de las sinagogas en la ciudad de Éfeso, que era, la comunidad cristiana estaba compuesta mayormente de gentiles, no de judíos, estaban las sinagogas, pero realmente las iglesias se reunían en casas. Se reunían en casas. Y esta epístola, de hecho, menciona que el mensajero que iba a llevarla de parte de Pablo se llamaba Tíquico. Tíquico iba a llevarla, y posiblemente de iglesia en iglesia, en cada casa, se debía leer esta carta, y debía ser parte del culto principal. Y ese es el propósito de la carta de Efesios, como lo hemos visto en el estudio de esta semana. Pero ahora quiero llevarlos a través de un viaje por esta epístola, donde vamos a ver más de 17 instancias en las que se mencionan las frases en Cristo o en Cristo Jesús, en Él y con Él. Es más de 19 meses en 19 veces en una epístola tan corta. Realmente nos hace ver que realmente Jesús es el principio, el fin y el centro, y toda la circunferencia y toda el área de la carta de Efesios. Por eso es este día una carta colmada de Cristo. Y comienzo precisamente con los versículos que nos ocupan, y ahí van a ver ustedes. Es una lectura rápida de todos estos versículos que contienen esas frases en Cristo, y vamos a ver algunos aspectos también que cubre y las implicaciones que tienen rápidamente. Bien, vamos con el primer versículo, que es Efesios 1:1, precisamente al inicio de la epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles. Realmente que el concepto de la santidad es alguien apartado para servir a Dios, o algo apartado para servir a Dios. Entonces, como es un Dios santo, nosotros que hemos sido apartados para servir a Dios y seguirle a Él, somos los santos y fieles, al igual que eran los efesios en esa época. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Luego, en Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Entonces, como ven, todas las referencias son a Cristo. Dios, y estamos dando las bendiciones a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre, y según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, hermanos. Entonces, si hay algo que es cierto es que hemos todos sido predestinados para ser salvos, pero la decisión es nuestra. Cada quien toma esa decisión en su vida. Bien, ahora leemos Efesios 1, 10 al 13, que es uno de los versículos que estuvimos viendo al principio. Le empiezo en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces ya ven que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme al propósito del Padre, según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados para ser salvos, hermanos. Esa es parte de los mensajes principales del libro de los Efesios. En Él, continúo leyendo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, hermanos, acá entramos a otro de los temas centrales que vamos a estar cubriendo a lo largo de este trimestre, que es este versículo precisamente el 13, en fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Posteriormente estaremos viendo a qué se refiere este sello, pero ahora realmente el centro de lo que estamos viendo es que el libro de Efesios es mayoritariamente acerca de Cristo Jesús. Bien, continuamos. O Efesios 2, versículos 6 y 7, y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia viene a través de nuestro Señor Jesús y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y por eso en otra de las epístolas de Pablo dice, por gracia sois salvos. Y esto no, perdón, es acá en Efesios. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Por gracia sois salvos por la fe. Y como vemos acá en este versículo, Dios también mostró en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús y a través de nuestro Señor Jesús. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para buenas obras. Bien, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuevamente su sangre preciosa que nos redime de todo pecado. Él es nuestro Redentor, nuevamente lo que estuvimos estudiando el trimestre pasado. Y en Cristo hemos sido hechos cercanos, hemos sido reconciliados. Bien, Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y nuevamente esto guarda una unidad extraordinaria con lo que estuvimos estudiando en los tres mensajes cómicos, donde el primer ángel lleva el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta carta a los Efesios era también para que los judíos entendieran que los gentiles eran miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, porque después que fue apedreado Esteban el mar, hermanos, las 70 semanas que se hablaban en Daniel se cerraron para el pueblo judío y el Evangelio se abrió a los gentiles. Y de hecho Pablo fue escogido para ser apóstol a los gentiles. Entonces los gentiles eran todos los que no eran parte del pueblo de Israel, todos los que no eran judíos. Estaban los judíos y el resto del mundo, y el resto del mundo son los gentiles. Pero ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio eterno que será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Efesios 3:11 y 12.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fe en Cristo, eso es lo que nos abre la puerta de la gracia. Bien, Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la iglesia, en Cristo Jesús, a Él sea gloria. Aquí está dando la gloria al Padre y al Hijo, por supuesto. Finalmente, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si bien es cierto que Dios nos ha llamado también a ser atalayas y a predicar su verdad, porque si no la predicamos, la sangre de los que no la han escuchado será demandada de nosotros. Pero acá este versículo nos está diciendo que tenemos que ser benignos, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es un eco de aquello que el mismo Señor Jesús dijo, que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará vuestras ofensas. Así que, hermanos, tenemos que aprender a perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Así que con este versículo quiero cerrar el mensaje de este día. Y ahora hemos dejado en claro que Efesios es una carta colmada de Cristo Jesús. Realmente el Señor Jesús está en todo el libro de los Efesios y lo hemos visto aquí claramente este día. Y finalmente en este día se da un esbozo de lo que el libro de Efesios hace o que utiliza metáforas para referirse a la iglesia. Y esto lo vamos a estar estudiando, así es que solo lo voy a mencionar, lo vamos a estar estudiando a lo largo del trimestre. Una de las metáforas es la iglesia como cuerpo. La segunda es la iglesia como edificio o templo del Dios viviente. Tercero, la iglesia como esposa. Y cuarto, la iglesia como ejército. Entonces, hermanos, somos una iglesia mundial. Tenemos presencia en la mayoría de los países del mundo y en la mayoría de los idiomas del mundo. Entonces, pero esto que menciona acá, que es una iglesia transcultural, realmente la cultura y la única cultura que deberíamos seguir en todos los aspectos que rijan nuestra vida no es la cultura de nuestros países, es la cultura de la Biblia misma. Y esa es la única, así que tenemos una sola cultura y una sola fe. Es la cultura que está en la palabra de Dios. Y esa sería la que debía regir la iglesia y todo lo que la iglesia adventista del séptimo día hace. Será un viaje extraordinario a lo largo de este trimestre estudiando el libro del Efesios, el mensaje de la carta a los Efesios, donde encontramos finalmente cómo vivir en tiempos difíciles, pero el punto central es que Jesús es nuestra paz. Y a pesar de los tiempos difíciles, podemos aprender a vivir con esa paz que Él nos da y que Él nos ha ofrecido. Que Dios les bendiga grandemente.